Buenas tardes con todos. Entonces, sí, el día de hoy vamos a trabajar en función de las rutas establecidas en el sistema educativo. Tenemos rutas de violencia que fueron abordadas el día martes, rutas de consumo, rutas académicas y los protocolos de embarazo adolescente. Muy bien, entonces en el protocolo de embarazo docente tenemos las siguientes consideraciones. Ya, aquí menciona que el protocolo de actuación frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad adolescente se debe hacer un acompañamiento ante la detección de una situación de embarazo o paternidad. Se debe mantener un registro actualizado de los adolescentes embarazadas. Se debe acoger a los estudiantes y las estudiantes en esta situación, señalando que el establecimiento educativo apoyará este proceso y flexibilizará las actividades en los procesos de evaluación. Aclarar que el embarazo no imposibilita la ejecución y la finalización de las metas. No se debe discriminar, estigmatizar o culpabilizar a los adolescentes o a la adolescente por su embarazo, ni por su condición de maternidad o paternidad. Escuchar sus miedos, dudas, inquietudes, ofrecer la información que requiera. Se debe acordar en conjunto una estrategia para informar a la familia de la situación en el caso que aún no tenga conocimiento del hecho. Se debe apoyar a la adolescente embarazada a comprender este proceso, indicando que tiene que diferenciar los cambios que tendrá en su vida. Y se debe de facilitar el descubrimiento de las habilidades y recursos que posee la futura madre para su futuro próximo, en este caso como adolescente. Las estrategias de acompañamiento. Aquí se debe establecer un calendario académico que sea flexible y que resguarde su derecho a la educación. Se debe realizar las respectivas adaptaciones curriculares. La detección, intervención, derivación y el seguimiento oportuno guiarán a una redefinición de los proyectos de vida, facilitando el acceso al servicio de salud y a una protección integral. En cuanto a cómo debe actuar el personal directivo, tenemos las siguientes consideraciones. Se debe garantizar la permanencia del estudiante o del estudiante en el sistema educativo, coordinando la implementación de las adaptaciones curriculares oportunas y necesarias a la condición de embarazo de maternidad o paternidad adolescente. No se exigirá el 85% de asistencia de las clases durante el año escolar, siempre y cuando que la causa de las asistencias estén relacionadas con la atención de la salud prenatal y postnatal o el cuidado de salud de su hijo o hija, que estén debidamente justificadas. Se debe facilitar que el padre adolescente también acuda a los controles médicos con su pareja o para su hijo o su hija, según lo requiera. Ya, en cuanto al personal directivo de las instituciones, debe permitir que el uniforme escolar sea adaptado a las necesidades del embarazo, el uso de las instalaciones seguras donde los recreos, como por ejemplo bibliotecas o aulas, facilitar a la madre y al padre adolescente el cumplimiento de los controles prenatales, postnatales, según lo requiera, siempre que estén justificados con el certificado médico. Entonces, bajo la responsabilidad del personal de salud que atiende el caso, se debe facilitar la inclusión y la participación del adolescente en el programa de atención educativa hospitalaria y domiciliaria, permitiendo que pueda recibir en casa los contenidos materiales escolares durante el periodo de convalecencia u hospitalización. Y a su vez se debe garantizar el derecho a la licencia por maternidad de 12 semanas, que son 84 días, y la licencia de paternidad, que tiene que ver con 10 días. El tiempo que facilita que continúe el ciclo académico y que debe estar mediante el seguimiento de tutorías. Ya, aquí está el acompañamiento para el personal igualmente directivo. Entonces aquí dice que en caso de que el estudiante solicite y se deba permitir garantizar el derecho a amamantar a su hijo o hija para el beneficio biopsicosocial en su desarrollo, permitiendo
permitiendo tiempos diarios de hasta 2 horas durante los 9 meses, que debe ser fijado previamente y debe estar registrado formalmente en la institución. Se debe generar y facilitar, por ejemplo, espacios, permisos para que la madre pueda dar de lactar a su hijo o hija, o extraerse oportunamente la leche y conservarla adecuadamente. Aquí viene esto que les refería sobre las adaptaciones curriculares en la cuestión del embarazo. La condición de embarazo en un estudiante es considerada una situación de vulnerabilidad. Según el artículo 234 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, por el cual es susceptible de recibir un trato preferencial. Entonces, con el fin de garantizar la permanencia en el sistema educativo, tales que se establece en el 235 del mismo reglamento. Aquí menciona que durante los periodos de gestación, parto y posparto, el ejercicio de la maternidad y paternidad del estudiante o el estudiante va a presentar una necesidad educativa especial, no asociada a la discapacidad, y está relacionada con el acceso al rendimiento escolar, para lo cual debe recibir una atención oportuna según lo establecido en el artículo 229 del reglamento de la LOEI, a través de la implementación de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje y el apoyo a lo largo de la escolarización. Las adaptaciones pueden ser grado 1, 2 o 3, según el caso. Por ejemplo, si es una estudiante que cuenta con la disposición, que no ha presentado muchas dificultades en el embarazo, la adaptación recomendable es grado 1. Pero si vemos que la situación del estudiante es en función de que tal vez tiene periodos para concentrarse o tuvo problemas en su familia o hay una serie de conflictos o contextos que están dificultando que este aprendizaje se dé y que a veces lo tiene, a veces no lo tiene, puede ser de grado 2 temporalmente por la situación de vulnerabilidad y por la situación del aprendizaje, por las dificultades que está presentando. Sí, y último, si la estudiante tal vez tuvo muchos problemas, ha tenido una amenaza de parto, se le dificulta mucho el aprendizaje, se puede temporalmente aplicar un grado 3, de acuerdo, como digo, a la necesidad o a la situación que esté presentando la estudiante o el estudiante en ese momento. Sí, ya, en cumplimiento de lo antes mencionado, se debe establecer que las adaptaciones curriculares necesarias para dar respuesta a la necesidad educativa de estudiantes en situación de embarazo, las adaptaciones curriculares grado 1 y 2 son las que facilitan el acceso al aprendizaje, de modo que estudiantes del mismo nivel puedan rendir las mismas pruebas. Solo, como les mencionaba anteriormente, si es una situación muy complicada que le está afectando al estudiante, que es imposible que logre el aprendizaje, ya a pesar de que se está cambiando las estrategias, la metodología, y aún así no lo logra, se puede aplicar temporalmente el grado 3. Pero las adaptaciones generalmente que se aplican en casos de embarazo es grado 1 y 2. O a su vez, cuando el estudiante tal vez ya tenga su licencia de aluz, se presenten retrasos, puede ser, de acuerdo, por eso de todo tiene que ser valorado en función del DC, de los docentes, el vicerrector, todos deben tener una reunión y ver la situación en la que está atravesando la estudiante. Recuerden, no podemos decir, bueno, el grado 3 solo es para cuando hay necesidades educativas asociadas a discapacidad. Temporalmente se las puede aplicar de acuerdo a la necesidad. El currículo es flexible, no es limitado, ¿sí? Ahora vamos un poco a hablar sobre las rutas de violencia. Es cierto que ya las abordamos el día martes, pero con todo, no sé si estarán las mismas personas, voy a pasar de manera breve, directamente a la ruta. Aquí está, ruta de actuación frente a casos de situación de violencia sexual detectadas o cometidas en el sistema educativo. Detecta cualquier miembro de la comunidad educativa la presunta situación y debe realizar el informe de reporte al DC y a la autoridad de la institución.
Estas personas que detectan o van a reportar el caso pueden ser padres de familia, madres de familia, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo o de servicio. Luego, los profesionales del DESE deben realizar el acompañamiento al estudiante, acompañar e intervenir, derivar y hacer el seguimiento a la presunta víctima y al grupo de estudiantes en caso de que sea necesario. Se debe planificar estrategias de prevención y también, de ser necesario, se pedirá realizar un informe técnico. La autoridad educativa debe garantizar el cumplimiento de rutas y protocolos, la denuncia en situaciones de violencia en fiscalía y poner en conocimiento en la dirección distrital. Si es una violencia sexual entre estudiantes, se pone en conocimiento inmediatamente también a la dirección distrital y también debe sustanciar el proceso. Esta, en cambio, es la ruta frente a intrafamiliar. Entonces, la ruta frente a casos de violencia intrafamiliar detecta cualquier miembro de la comunidad educativa y realiza el informe de reporte al DESE y a la autoridad de la institución. Como pueden ver, las rutas tienen el proceso de detección es más o menos similar en todos los casos. Detecta la presunta situación, sea de violencia física, psicológica o negligencia, cometida por un miembro de la familia, pareja o cualquier persona adulta que esté fuera del contexto educativo. Por eso es violencia intrafamiliar. Aquí las personas que detectan de igual manera pueden ser padres, madres de familia, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo o de servicio. Luego el profesional DESE acompaña, interviene, deriva y hace el seguimiento a la presunta víctima. Luego planifica estrategias de prevención y, de ser necesario, realizará el informe técnico. La autoridad educativa debe garantizar el cumplimiento de los protocolos, denunciar las situaciones de violencia en fiscalía y poner en conocimiento en la dirección distrital. Esta es la ruta, en cambio, en situaciones de violencia institucional. Detecta cualquier miembro de la comunidad educativa y realiza el informe de reporte al DESE y a la autoridad de la institución educativa. La presunta situación de violencia física, psicológica o negligencia cometida por un miembro del contexto educativo. De igual manera, el reporte lo pueden hacer padres, madres de familia, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Los profesionales del DESE acompañarán, intervienen, derivan y hacen el seguimiento a la presunta víctima. Planifican estrategias de prevención y, de ser necesario, realiza el informe técnico. La autoridad educativa garantiza el cumplimiento de los protocolos, denuncia las situaciones de violencia y pone en conocimiento en la dirección distrital. Esta es la ruta de actuación frente a casos de violencia entre estudiantes. Entonces, detecta cualquier miembro de la comunidad educativa y realiza el informe de reporte al DESE y a la autoridad de la institución. La presunta situación de violencia física o psicológica entre estudiantes. Los que pueden reportar son padres, madres de familia, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo o de servicio. Los profesionales del DESE acompañan, intervienen, derivan y hacen el seguimiento al estudiante. Planifican estrategias de prevención y elaborará el informe de seguimiento. Y, de ser necesario, también realizará el informe técnico. La autoridad educativa garantiza el cumplimiento de los protocolos, denuncia las situaciones de violencia, sustancia el proceso disciplinario en el reglamento de la LOEI de acuerdo a las faltas de los estudiantes y, finalmente, se pone también en conocimiento en la dirección distrital. Las rutas de actuación frente a casos de violencia, sea estudiantes, madres, padres de familia y representantes legales, hacia el personal de la institución educativa. Detecta cualquier miembro de la comunidad educativa y realiza el informe de reporte al DESE y a la autoridad de la institución sobre la presunta situación de violencia contra el personal de la institución educativa. Los que pueden reportar son padres, madres de familia, autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio. Los profesionales del DESE acompañan, intervienen y derivan y hacen el seguimiento al estudiantado. Planifican estrategias de prevención y, de ser necesario, realizan el informe técnico. La autoridad educativa garantiza el cumplimiento de los procesos,
denuncia la situación de violencia en fiscalía, sustancia el proceso disciplinario de acuerdo a las faltas en el reglamento de la LOEI y pone en conocimiento a una dirección distrital. Aquí tenemos la nueva ruta, por eso he querido ponerles el ejemplo, pero hay que prestar mucha atención en función de que, si bien es cierto, el día martes se hablaba que según los nuevos cambios de la ruta refiere que cualquier persona pone en conocimiento de la comunidad educativa que detecta el caso mediante un informe de reporte y que también realiza el informe de hecho de violencia. Sin embargo, en esta ruta hay cosas muy generales que no están expresamente especificadas y es lo que hay que poner atención, ¿sí? Por eso en la siguiente diapositiva, que le he aumentado el tamaño y he puntualizado en estas partes para ver la parte que quiero referirles. Miren, como ustedes pueden ver aquí, haciendo un acercamiento a la ruta, primero menciona el paso 1, la institución educativa. La comunidad detecta el presunto caso de violencia sexual contra una niña, niño o adolescente y realiza el informe de reporte. Claro, aquí está especificando el informe de reporte de hecho de violencia y remite al DESE y a la autoridad educativa, siempre y cuando no sea la persona agresora. En ningún momento aquí nos está especificando el informe de hecho de violencia, quién lo debe realizar. Por eso digo que hay que poner mucha atención, que está muy generalizado, ¿sí? Entonces, aquí simplemente dice el informe de reporte. Yo creo que, si bien es cierto, desde ministerio, los distritos debieron haberles dado la disposición, pero para poder realizar un informe de hecho de violencia, como es en el formato que las personas que tomen el DESE lo podrán revisar, el curso del DESE, perdón, son aspectos muy contundentes. Y creo que el personal DESE tenga que capacitar a todos los docentes de las instituciones y ni aún así se va a lograr que ellos comprendan exactamente el formato porque es algo complejo. Por eso les pido que hasta para argumentar a las autoridades que están diciendo haga esto, pues debemos decir, bueno, si bien es cierto, nos están diciendo esto, pero nos pueden refutar y cómo argumentamos. Entonces, sí les recomiendo leer el instructivo para que puedan revisar esto. Y después dice aquí, el DESE realiza el acompañamiento al estudiantado, acompaña e interviene, deriva y hace el seguimiento tanto a la presunta víctima como al alumnado en el caso de ser necesario, realiza el plan de acompañamiento y restitución de derechos. Esta es la ruta de violencia sexual, ¿sí? Es solo un ejemplo para poder hacer un acercamiento y que ustedes puedan ver cómo está estructurada la ruta. Planifica estrategias de prevención dentro de la institución educativa y, de ser necesario, realiza el informe técnico de hecho de violencia. Entonces, miren, aquí está lo que yo ya les expliqué anteriormente, sin embargo, quise hacer este acercamiento para que lo tengamos claro y para poder pedir las explicaciones en el caso que se necesite. Vuelvo y repito, si bien es cierto, la actualización y las capacitaciones de actualización que les han dado desde los distritos o desde el Ministerio de Educación, les estaban refiriendo esto, pero aquí simplemente está hablando de realizar el informe de hecho de violencia. Entonces, ¿quién realiza finalmente el informe de hecho de violencia? Solo el reporte está aquí, quién es la persona que detecta. Pero el informe de hecho de violencia no lo está específicamente diciendo la persona que detecta y sería muy complejo toda esta situación. Aquí vemos igualmente la función de la autoridad educativa, que es garantizar el cumplimiento de protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia y de las medidas de protección dispuestas por las autoridades competentes, la denuncia de situación de violencia en la Fiscalía General del Estado y poner en conocimiento de la dirección distrital. Si la violencia es sexual entre estudiantes, poner inmediatamente también en conocimiento de la dirección distrital y sustanciar el proceso disciplinario con lo establecido en el reglamento de la LOEI. Ya, esto dice aquí, y por eso quise hacer la referencia que hice anteriormente, porque esto está en el instructivo. Recuerde, si usted forma parte de la comunidad educativa y puede ser autoridad educativa, inspección, personal docente, administrativo, de limpieza, profesional docente, de básica
de bachillerato o estudiante tiene la obligación de poner en conocimiento cualquier presunto hecho de violencia sexual mediante el informe de reporte de hecho de violencia. Reporte de hecho de violencia. Por eso quise puntualizar esto, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre las rutas de consumo o uso de sustancias. He querido también aquí iniciar con un marco legal porque hay diferentes consideraciones en esto del uso o consumo de sustancias. Aquí refieren el artículo 364 de la Constitución a las adicciones como un problema de salud pública y que es necesario brindarles atención integral, la promoción de salud, prevención, recuperación, tratamiento integral y social, ¿sí? Combatir las barreras de acceso a servicios y el trabajo intersectorial entre un plan de prevención integral de drogas a nivel del país. Que igual estamos continuando con el marco legal. En la LOEI, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 3, en el literal N, garantiza el acceso plural y de libre información y educación para la salud y prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes psicotrópicos y del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y el desarrollo. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 78, refiere: los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabacos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y la participación en la producción, comercialización y publicidad de las sustancias y objetos que pongan en riesgo su vida y su integridad personal. En el reglamento de la LOEI, en el artículo 330, literal 1, refiere a las faltas graves, que es consumir dentro de la institución alcohol, tabaco y drogas. Y falta muy grave es comercializar o promover dentro de la institución educativa alcohol, tabaco y otras drogas. Por lo tanto, el consumo o la promoción de sustancias, estupefacientes, drogas, significa una falta grave para los estudiantes. Entonces se debe hacer el seguimiento y se debe realizar el debido proceso según lo establecido en el reglamento de la LOEI. Aquí tenemos un enfoque para el abordaje del fenómeno social del consumo de drogas. El enfoque anterior del consumo de drogas hace distinción entre drogas legales e ilegales. Este enfoque, en cambio, no realiza distinción entre las drogas legales e ilegales. El alcohol, el tabaco son drogas más consumidas y con mayores daños, a pesar de que son drogas legales. Algo que también infecta al cuerpo, que lo enferma de tal manera y que la persona aísla y se margina. Ese es el enfoque anterior. En cambio, en este enfoque social, el consumo no es considerado una enfermedad. El consumo problemático es un problema de salud pública. No excluye ni aparta, al contrario, integra, acompaña y apoya a la persona, fortaleciendo la toma de decisiones y el reconocimiento de las necesidades del contexto social. El anterior enfoque se relaciona a las drogas con la adolescencia, asumiendo que es un problema de los jóvenes. En este enfoque, en cambio, el uso y consumo de drogas no es un problema de adolescentes y jóvenes, es un fenómeno social que le pertenece a la comunidad. Y finalmente, en el enfoque anterior, la práctica de rituales, ceremonias ancestrales generaban adicciones. La forma de abordar problemáticas se centraba en la reducción de la oferta a través de la coerción y la criminalización. En cambio, en este enfoque hay respeto a los usos ancestrales y su práctica desde la cosmovisión o construcción cultural. La forma de abordar la problemática se trata en reducir una demanda a través de la promoción del desarrollo humano integral y de fomentar las habilidades sociales. La definición. Vamos a hablar sobre el concepto específicamente de qué es un uso y qué es un consumo. Entonces, aquí habla del uso. El uso de drogas hace referencia
a la relación que una persona establece con la droga en un momento determinado. La misma está guiada por motivaciones socioculturales, en donde el uso no resulta problemático. No hay repercusiones drásticas en áreas importantes de la vida de este individuo y su uso puede ser experimental, ocasional o regular. El uso no causa problema, el uso no genera conflicto, no genera que esta persona tenga cambios en su vida. Eso es un uso. Vamos a la siguiente para ver qué es la definición del consumo. El consumo problemático es un estado de la necesidad psicofisiológica que se expresa en un consumo compulsivo de drogas. El consumo problemático se subordina los aspectos socioculturales y estos generan adicción o dependencia. Su uso es frecuente, intensivo y nocivo. Miren cómo aquí ya genera una adicción o una dependencia y este uso frecuente, intensivo y nocivo genera problemas en la vida cotidiana de esta persona. Ahí es un consumo problema. Aquí habla sobre los tipos de uso. ¿Cuándo es un uso experimental? Cuando la frecuencia es una vez por año independientemente del tiempo de uso. Ahí es experimental. Ocasional, cuando su uso varía en varias ocasiones en un año. Cuando es regular, cuando el uso varía en ocasiones en los 2 últimos años. Cuando ese consumo anual se ha vuelto ya como un patrón, como un proceso, ¿sí? El uso frecuente es un uso diario o casi diario durante al menos un año. Y el uso es intenso cuando el uso diario o casi diario durante más de 2 años. Entonces, estas son consideraciones que se toman de acuerdo a los tipos de uso. Ahora vamos sobre la ruta y protocolo ante situaciones de uso, consumo, promoción, comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas. Detecta. Se identifica la situación de estudiantes vinculados al uso, consumo, promoción y comercialización. El estudiante que está consumiendo dentro de una institución educativa o bajo los efectos de sustancias. Se acompaña al estudiante al DESE y se realiza el informe de reporte de terceros, que está anexo en el manual. Tenemos el formato para reporte, el formato para seguimiento, el formato de acta. Hay algunos formatos en este manual de consumo. Luego se interviene. ¿Cómo se interviene? El DESE hace una valoración integral e familiar. Se elabora el informe de hecho con la descripción del hecho, antecedentes académicos, sociales, personales y recomendaciones. Se informa a la autoridad de la institución educativa y al representante legal del estudiante. Y se va a recomendar las medidas educativas, que esto quiere decir la falta o la consecuencia que tendrá después de haber cometido dicha falta. Se va a derivar el uso. Cuando es uso, el DESE hace una orientación y prevención en la institución educativa dentro de la misma para el procedimiento de las faltas graves. Es una intervención grupal donde se hace esta orientación. Cuando ya es un consumo problemático, el DESE debe de hacer el seguimiento y la derivación al sistema de salud pública. Cuando se sospecha de expendio, la autoridad educativa, UPC o 911, y la dirección distrital, y esto es considerada el expendio como una falta muy grave, donde se debe haber una investigación, solo en caso de ser necesario el operativo de las instituciones educativas. Esto se maneja, pero ahora en la actualidad no es viable, porque al momento que se realiza toda esta situación de los operativos, se está violentando el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Yo sé que muchos estarán en contra, que tal vez eso les facilita las cosas, pero sobre todo, sobre este manual y sobre todo está el Código de la Niñez, la Constitución, y ahí habla sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, a pesar de que estaba aquí, no es considerado. De hecho, los policías no pueden entrar uniformados ni hacer una requisa, ni los docentes están autorizados a eso, ¿sí? Cuando es flagrancia, fragancia es cuando
al estudiante le detectan con algo que supuestamente puede ser alguna sustancia legal o ilegal, ¿sí? Entonces, aquí dice que se llama al 911 mediante la coordinación también del Distrito de Educación. La vulneración de derechos, la Junta de Protección de Derechos y la Policía Nacional, y cuando hay amenazas, también se debe reportar el hecho a la Fiscalía y al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos. Y el seguimiento a las instancias externas a las que se ha derivado y los procesos judiciales administrativos. Con el estudiante, la familia y los docentes deben garantizar su bienestar y se garantizará la permanencia del estudiante en el sistema educativo. Quise ponerles esta parte del manual porque es importante saber cómo se hace el proceso y cómo no realizar ningún acto que vaya a ir en contra después del proceso. Si un miembro de la comunidad educativa ha identificado a un estudiante consumiendo sustancias o bajo los efectos de la misma al interior de la institución, la persona que identifica la situación debe informar inmediatamente al profesional DESE o al docente tutor en el caso de no existir el DESE. Posterior, este último debe levantar un informe escrito sobre el hecho detectado o reportado, que hay el formato como les mencioné en el manual. Luego, será utilizado para establecer en la falta, en caso de ser necesario, una sanción correspondiente contra el estudiante. Segundo, el profesional de ese o docente tutor debe identificar qué tipo de síntomas tiene el estudiante. Ojo, aquí también hay algunas, no son todas, las instituciones donde cuentan con un departamento médico y pueden realizar este apoyo, ¿sí? Entonces, se deberá comunicar inmediatamente a la máxima autoridad educativa sobre la situación para determinar qué. Entonces, si presenta síntomas leves, pupilas dilatadas o contraídas, ojos enrojecidos, pequeña congestión nasal, reacción lenta, movimientos, habla muy despacio, o por el contrario, está muy ansioso, se debe trasladar al estudiante a un espacio tranquilo, privado, donde se pueda brindar el acompañamiento oportuno hasta que pasen los efectos de dicha sustancia. En el caso de la institución educativa cuente con un consultorio de salud, será el profesional del consultorio de salud quien brinde la atención al estudiante. El profesional de ese determinará el momento oportuno para abordar al estudiante e iniciar la valoración pertinente. Si el estudiante presenta síntomas de intoxicación, convulsión, desmayos, dificultad para respirar, asfixia producida por vómitos, náuseas, sangrado nasal, arritmias, la persona que identifique la situación debe comunicar inmediatamente al 911 para que el estudiante reciba la atención oportuna. A su vez, informar a los familiares y representantes legales sobre la situación del estudiante para que se presenten en la instancia de salud correspondiente, o cuando no hay este tipo de emergencias, deben de acudir inmediatamente a la institución educativa. En el caso de que la institución educativa cuente con un consultorio de salud escolar, será el profesional del consultorio quien realice los primeros auxilios. Luego, si se identifica que el estudiante con la sustancia, la máxima autoridad educativa o el inspector general debe solicitar la entrega de la misma y proceder de acuerdo a lo indicado con lo a continuación. Si es alcohol o tabaco, deben ser depositados en un recipiente para que luego sean desechados con la precaución de que no queden accesibles a los estudiantes. Si son sustancias ilícitas, la máxima autoridad debe ser llamado inmediatamente al 911 o a la policía más cercana para el retiro de la sustancia, recordando que ningún menor de edad puede tener este tipo de sustancias en sus pertenencias y que como está en un establecimiento educativo es una falta, no debería tener. Hay que tomar en cuenta, no es recomendable coger y revisarle la mochila. No es recomendable buscarle la fuerza. No es recomendable que cojan y se le vulnere el derecho al estudiante. Si se identifica, solicitarle que en presencia de la máxima autoridad, inspector o el docente tutor, haga la entrega de lo que tiene, pero no haciéndole una requisa. Y si no lo quiere, y si le pudieron identificar que efectivamente tenía algo o guardó algo y no quiere mostrar,
La máxima autoridad debe llamar a la policía para que la policía, en compañía del representante legal, ojo, porque el representante legal también debe estar presente cuando esté la policía. No puede actuar así porque se estaría vulnerando los derechos del estudiante. Ya, bueno, y como aquí dice la autoridad institucional o el DS debe hacer el llamado inmediatamente a los representantes legales. La condición de consumo de sustancias es considerada una situación de vulnerabilidad según el artículo 234 del reglamento a la LOEI, por lo cual es susceptible de recibir un trato preferencial con el fin de garantizar la permanencia en el sistema educativo, tal como le establece el artículo del mismo reglamento. Al ser este estudiante identificado con un consumo problemático, con otro tipo de situaciones, pasa a ser un estudiante con vulnerabilidad. Eso quiere decir que entra a ser un estudiante de necesidades educativas especiales, grado 1, por su situación de vulnerabilidad. Aquí está la ruta que yo ya les acabé de describir, la detección, derivación, seguimiento. Es para visibilizarla, no hay acercamientos porque las letras son muy pequeñas, y vamos finalmente a hacer un abordaje sobre las rutas académicas. Estas rutas académicas hacen referencia a los protocolos que se debe de seguir. En este caso, el primero es en casos disciplinarios de los estudiantes, cuando se detecta o se tiene conocimiento y cómo se debe de actuar. Detecta por inspección, docente, autoridades, y hace un reporte, un informe a través de la hoja de remisión. El DS debe socializar o lo socializa al inicio del año lectivo, formatos. Toda situación que es reportada debe tener una evidencia y se debe hacer mediante la hoja de remisión. Entonces, si es un caso disciplinario, se remite al inspector de curso. Luego, el inspector de curso comunica al tutor y al representante y se elaboran compromisos. Estos compromisos deben evidenciarse en un acta física. Luego, si no hay respuesta a un cambio y reincide, el inspector general con el subinspector hacen un acta de compromiso con la Junta de Resolución de Conflictos y sanciones en base al reglamento de la LOEI. El DS acompaña, el DS no realiza ningún proceso disciplinario, sino que acompaña para dar el soporte al estudiante. Luego, mediante la ficha de detección, se comunicará al DS y el DS hará el respectivo seguimiento. Luego, vamos a la ruta en casos de inasistencia. Detecta el inspector o el docente, mediante, de igual manera, siempre la hoja de remisión. Luego, comunica al tutor. El tutor y el representante, el tutor debe comunicar inmediatamente al representante hasta con 48 horas. Si a su vez el representante no tiene número, se debe informar al DS para que se logre tener contacto con el representante. Cuando asiste el representante, el tutor y el representante elaboran compromisos, todo en un acta. El inspector general y el subinspector hace un llamado de atención en caso de que vuelva a reincidir. Y el llamado de atención será verbal. Si no hay respuesta al cambio, y como reincide, como lo decía, se tomará acciones disciplinarias con la autoridad máxima, según el reglamento de la LOEI, el 330, que habla sobre las faltas de los estudiantes. Y se justifica en el artículo 46 del literal 7. Luego, si reincide, mediante ficha de detección, se comunicará al DS. El DS hará un historial del estudiante con el documento entregado por inspección. En caso de ser necesario, o una visita domiciliaria, se informará a la autoridad y se hará el seguimiento. Bueno, hablaba de las inasistencias en sí. Tengo acá la siguiente que habla sobre los atrasos. Aquí refiere que detecta, sea el inspector o el docente, de igual manera, mediante la hoja de reporte, remite y comunica al tutor. El tutor y el representante se reúnen y elaboran compromisos. Estoy hablando de los atrasos, ¿sí? Luego, esto todo en acta. El inspector general y subinspector hacen un llamado de atención verbal y elaboran un acta de compromiso. En caso de reincidir nuevamente,
Mediante ficha se comunica al DESE. El DESE hará de igual manera el historial de estudiante, de lo que reporta a inspección, en caso de ser necesaria la visita domiciliaria, el informe a la autoridad y el seguimiento. Es más o menos el proceso parecido, ¿sí? Al de las inasistencias, por eso lo estaba refiriendo, el de atrasos. Luego, vamos a una ruta por abandono de clase. Los estudiantes que hayan abandonado la clase, el proceso a seguir es: detecta el inspector o el docente. Luego, mediante hoja de reporte, lo hace al tutor. El tutor se comunica con el representante y elaboran los compromisos. Además, el inspector general o el subinspector ya hace un llamado de atención verbal, y si no hay respuesta al cambio y reincide, se tomarán las acciones disciplinarias según lo establecido en el reglamento de la LOEI en el artículo 330 de faltas de los estudiantes. Se entiende al abandono a lo que antes se llamaba fuga, ¿sí? Fuga interna, que es la fuga que el estudiante no está en el aula de clases, pero está en la institución. Y luego, si en caso vuelve a reincidir en estos abandonos de clase, se reportará mediante la ficha de detección al DESE con todo el historial del estudiante de lo que tienen en inspección. De ser necesario, de igual manera hará la visita domiciliaria, se realiza un informe a la autoridad y se hará el respectivo seguimiento. Luego, cuando hay un abandono de la institución, cuando es abandono, el abandono de la institución. Aquí, cuando es un abandono de la institución, detecta inspector o docente y de igual manera, mediante la hoja de remisión, al tutor. Luego el tutor llama al representante y con el inspector general realizan las acciones educativas disciplinarias de acuerdo al 330, que son las faltas de los estudiantes, en el reglamento de la LOEI. Luego elaborarán un acta de compromiso entre el estudiante, el representante, el tutor y el inspector. Si el estudiante reincide, se realiza mediante ficha de detección al DESE. El DESE, con el historial del estudiante entregado más la ficha de detección de inspección, en caso de ser necesario, de igual manera, realizará la visita domiciliaria, se hará el informe de la autoridad y el debido seguimiento. Las tareas no realizadas. Muchas veces en algunas instituciones es como que, bueno, se atrasó y vamos al DESE que ya no sé qué hacer. Pero si nosotros cumplimos con todo este proceso, no habrá necesidad de que ya no sepamos qué hacer porque estamos haciendo, y habrán las sanciones respectivas. Pero si no se registra cada situación del estudiante mediante la hoja de remisión, pasará que los procesos no pueden darse y no se podrá realizar el respectivo seguimiento. Entonces, cuando los estudiantes no realizan tareas, detecta el docente. El docente debe citar al representante y deben hacer con estos compromisos, deben estar de que el docente está llamando y que se ha hecho los compromisos. Luego, en caso tutor, mediante la acta de compromiso, y establecen que se va a realizar las tareas y lecciones atrasadas, dándole una segunda oportunidad. Y si nuevamente después de eso hay reincidencia, se debe hacer la ficha de remisión al DESE con todos los antecedentes y con todas las evidencias de lo que ha hecho el tutor, de lo que ha hecho el docente, y el DESE realizará el seguimiento y, de acuerdo a la situación que encuentre, una remisión externa. ¿Sí? Las atenciones a los representantes es conveniente hacerlas en el horario de atención a padres de familia para detectar a estudiantes de necesidades educativas asociadas o no a discapacidad. ¿Quién puede detectar en este caso? Es el docente, porque es quien está en contacto con los estudiantes mediante la hoja de remisión. Todo siempre es con la hoja de remisión. Todos estos formatos, todas estas rutas serán abordadas más minuciosamente en el curso que se va a dar sobre las temáticas del DES. Entonces ahí yo les voy a dar, ahorita actualmente no tengo para facilitarles, pero en
se les compartirá igual los formatos, o si ustedes dicen no saben dónde encontrar, pueden poner en Google modelo de funcionamiento de ese, y en los anexos encuentran el formato de remisión para reportar los casos, ¿sí? Entonces, vamos, mediante esta hoja de remisión se comunica al tutor. Luego, el tutor hace un reporte al DESE. El DESE realizará una entrevista con el representante, solicitará si en caso de ser necesario algún certificado o se pedirá algo, si hay alguna situación psicológica, si tiene un informe psicopedagógico o algo. Y juntamente con el DESE, si es que no hay ningún tipo de información, se realizará la remisión externa y el seguimiento. En la Junta Extraordinaria de Curso se debe informar sobre la situación de necesidad educativa especial del estudiante para la elaboración de las adaptaciones curriculares. En el caso de que sea algo que surgió últimamente y que por eso se lo está en la Junta. Si es el caso, están iniciando el año, mediados del año, y todavía no hay la Junta Extraordinaria, el DESE, cuando ya tienen conocimiento, o con el docente se reúnen y deben hacer una acta, luego un informe para poner en conocimiento a todos los docentes sobre la presunta situación de necesidad educativa que tenga el estudiante y sobre las respectivas estrategias que deben abordar los docentes para trabajar con el mismo. En caso de vulnerabilidad, por ejemplo, hay casos donde los estudiantes han tenido que no asistir por un tiempo a la institución educativa. También hay este plan o este proyecto de aulas hospitalarias o ambulatorias. Entonces, el DESE asesora en este proceso para que los estudiantes no se queden sin el estudio y puedan continuar un seguimiento académico, ¿sí? Vamos a la ruta de cuando hay estudiantes para la recuperación pedagógica. Detecta el docente, luego las inasistencias al refuerzo académico. Luego elabora un informe de aprendizajes a través de la hoja de remisión y lo reporta al docente tutor y al representante. En caso de que haya reincidencias, luego con el representante, me estaba olvidando, el tutor y el representante establecen las actas de compromiso. Y si nuevamente hay reincidencia, se deriva al DESE mediante el reporte con todas las evidencias de lo que ha hecho el docente, de lo que ha hecho el tutor, y el DESE hará el respectivo seguimiento y elaboración de informe a vicerrectorado para ver lo que está pasando en esta situación. Sí. Buenas tardes. Yo quiero en primera instancia felicitar a ustedes. Buenas tardes, Patricia. Sí, quiero felicitar como empresa por la situación de estarnos capacitando en estos tiempos y también pues a la capacitadora, le oí el día martes creo en lo de las rutas de violencia y ahora pues sí me ha dejado claro también las otras rutas. Más que pregunta, yo sí quiero enfatizar algo. En las rutas que acaba de mencionar sobre el incumplimiento de tareas, inasistencia, abandono de clases, todas esas rutas llevan a la intervención del DESE, pero en un momento ya final o determinado. Quien en primera instancia es responsable de estas situaciones es el profesor tutor. Luego pasa a una situación de docentes e inspectores. El profesor tutor, luego inspección y luego inspección general. Porque usted bien lo abordaba el día martes, pues se cree que todo maneja y soluciona el DESE. Y en esa parte, cuando nosotros tenemos clara la ruta dada por el ministerio, pienso que inclusive se pueden cumplir muchos procesos con los estudiantes. Y yo quiero recalcar la parte en la que usted manifestaba que si no se tiene las hojas de las actas, los compromisos a los que se llegó con los padres, mal se puede exigir o cumplir con una norma disciplinaria. Eso era mi... Claro, eso es fundamental, por eso digo, yo conozco muy de cerca el trabajo y por eso digo, el DESE tiene muchas funciones y es importante capacitar a toda la comunidad educativa con estas rutas para que sepa. A veces creen que no
queremos hacer el trabajo, pero no es nuestra función, lineamientos para cumplir. Entonces, y siempre, si uno, porque a veces muchos docentes dicen, no, es que con ellos no se puede hacer nada, pero no, si tienen los respectivos documentos de evidencia, se puede seguir, hacer el debido proceso. Entonces, sí, Patricia, estoy de acuerdo, yo por eso enfaticé siempre en que todo, por más, yo siempre luchaba contra eso en las instituciones educativas porque me decían, no, es que el cero papel, discúlpeme, el cero papel a la larga, por más acuerdos que hayan sacado del cero papel, no se respeta porque siempre piden evidencia. Y la evidencia la piden desde el Ministerio de Educación, luego Subsecretaría, luego los distritos, entonces no es eso. Sí, y conocer nosotros, pienso que están presentes docentes y miembros del DESE también, conocer cuál es nuestra competencia, cuál es nuestra función. Exactamente. De esa manera respaldarnos en los procesos y poder muy bien. Competencia, sí, porque todos tenemos competencias. Eso es, muchas gracias. Y por eso los profesionales de eso tenemos que socializar. Ya, Pati, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitar por estas capacitaciones que nos están dando. Y lo segundo, bueno, yo tengo una inquietud porque todavía no me queda muy claro el asunto de la referencia que hay que hacer. Porque, por ejemplo, digamos que si... Bueno, lo que pasa es que no en todos los establecimientos educativos hay el DESE. Entonces, en realidad, claro, si nos damos cuenta, casi todo tenemos que solucionar los tutores de curso, ¿no es cierto? Y nosotros no manejamos tampoco el proceso de rutas y protocolos, entonces por eso es importantísimo que los docentes tutores manejemos también, porque en realidad somos los que estamos en contacto siempre con el DESE, porque nos toca trabajar juntos. O donde no hay DESE, todavía aún más. Entonces, mi inquietud viene dada en dos sentidos. El primero, por ejemplo, si yo, digamos que si yo detecto o yo encuentro a un estudiante con droga, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento? Yo me movilizo, yo me quedo, yo mando a ver a alguien, a la autoridad. ¿Cuál sería el procedimiento en ese caso específico? ¿Cuál era tu nombre? Marcela, ¿verdad? Marcela. Sí, muy bien, Marcela, sí. Bueno, primero quiero enfatizar en lo que tú dijiste. Muchas instituciones es fundamental que haya para que pueda conocer estos procesos y les docentes otros. Que eso le decía Marcela, que por eso invito a todos los profesionales, sean docentes, autoridades, curso, porque ahí se va a abordar todos estos lineamientos, todas estas rutas para que sepan cómo actuar, se les va a facilitar los formatos, se les va a dar todo el direccionamiento, porque no solo el psicólogo debe saber, yo admiro mucho el trabajo de los docentes, digo, y por eso yo sé que es duro, todo el trabajo en el Ministerio de Educación es duro, debido a todas las necesidades y realidades que han surgido en la actualidad. Entonces, se necesita estar capacitado, se necesita estar preparado, y si no tienes las herramientas, córcel. Si yo identifico a un estudiante que posiblemente, porque todos recuerden, siempre es posiblemente, no podemos aseverar nunca, no, él tiene droga, yo le vi, y qué tal si no es droga, es azúcar o algo, y estamos, o sea, por eso no podemos asegurar algo antes de que no esté verificado por las instancias pertinentes. Yo identifico un estudiante en mi clase que tenga un paquetito, digámoslo así. Inmediatamente mando a traer al DESE. Si no hay DESE, el inspector, o si no el inspector, el tutor. Yo sé que muchas están, pero es algo urgente que esté alguien más como respaldo. En ese momento, llevo al estudiante con sus pertenencias, que guarde todo, estar pendiente, por eso muy bien digo, no solo es una persona, sino otra persona que acompañe, o a la autoridad de la institución, o el vicerrector, alguien que pueda solventar el acompañamiento al docente que identificó. ¿Qué es lo siguiente que se hace? Voy con ese estudiante y con todas sus pertenencias a un espacio donde solo esté él, o sea, puede ser un aula, o al DESE, o a la sala de profesores,
pero que no haya ninguna otra persona más, a más de las 2 personas, y llamar inmediatamente a la autoridad de la institución. Sí, como digo, se sospecha que el estudiante le vieron, por eso le vieron un paquetito, se debe llamar inmediatamente a la policía, al 911, y al representante, ojo, al representante también. Entonces, luego se hará el informe de reporte, pero en ese momento, cuando llegue la policía, tiene que estar el representante y decirle, yo evidencié que tenía un paquetito que presumiblemente puede ser. No estoy segura, presumiblemente puede ser. Entonces la autoridad con la policía y el representante y todos harán ese momento la verificación para ver si efectivamente es algo. Si la policía dice sí es una sustancia ilícita, entonces el docente que identificó hace un reporte, yo le vi a tal hora, tal día, tal estudiante que tenía presumiblemente, recuerden, presumiblemente, así la policía ya haya dicho que era eso, usted en el reporte pondrá presumiblemente tenía una sustancia con tales características. Ese es el reporte que realiza. Luego, el DC, porque digo, o sea, el DC juega un papel muy importante en todas las instituciones educativas, tendrá que realizar un informe con antecedentes, que eso también consta en el manual, y ahí hará ese informe, y eso se hace para hacer el respectivo proceso disciplinario. Y ahí finalmente ya se le manda al estudiante con su representante, y en el caso de que sea un estudiante que está alcoholizado o que se le ve raro, que está actuando raro, ahí también a un departamento médico o al DS se le tiene un poco así, se le mira las características que tenía y después el DS hará una entrevista, dirá qué fue lo que pasó y también se hará el proceso disciplinario. Espero que con eso Marcela haya podido satisfacer sus inquietudes, pero es más o menos el proceso que nunca nadie debe tratar de tocar lo que supuestamente era. Debe esperar a que venga la policía y con la autoridad máxima y el representante que hagan la respectiva, a ver, ¿qué fue lo que tenías? Da. O en presencia del representante, la policía puede revisarle o algo, pero con el consentimiento del representante. Nunca se puede actuar, no, yo te registro, trae, yo te vi, indícame, quitarle la fuerza, porque bien sea el estudiante puede decir, no, eso no era mío, usted tenía. Entonces, asegurarse de que el proceso se dé bien. Eso es patio. Y otra inquietud, por ejemplo, en caso de que un estudiante, por ejemplo, se acerque al profesor y le cuenta, ¿no?, que está siendo abusada o algo, ¿a quién tiene que reportar en ese momento el docente? Inmediatamente debe hacer el informe de reporte y si es una situación de violencia, o sea violencia sexual o otro tipo de violencia, pero principalmente la violencia sexual, se debe inmediatamente comunicar a Fiscalía, máximo en 24 horas. ¿Y pero la comunica? Persona, tú comunicas a la autoridad con el informe de reporte y la autoridad con el informe de violencia. Por eso digo, yo aquí discrepo un poco. Yo sé que en los ministerios de educación ahorita, distrito les da una capacitación sobre que esta nueva ruta de protocolos de violencia tiene que, la persona que detectó hace el informe de violencia. Pero yo estoy muy clara aquí que muchos docentes, de hecho casi puedo aseverar que todos, no van a saber cómo redactar esto. Si para el DESI a veces es un poco complejo hasta poder recabar la información, hacerlo en un espacio, o sea, el informe de reporte sí, lo puede hacer cualquier persona que reportó, pero siempre el informe de violencia, si el DESI, si le piden que el docente haga, debe tratar de solventar ese acompañamiento con el DES, con un psicólogo que pueda direccionarle. Por eso digo, o sea, nuevamente repito, yo sé que estoy haciendo mucha promoción, pero todos esos aspectos de redacción y todos los vamos a dar en el curso del manejo del DES. ¿Sí? Buenas tardes, les saludo desde aquí de la provincia de Tungurahua, Cantón Pídaro. Mi pregunta va dirigida, bueno, sabemos en la actualidad que los estudiantes de cierto modo manipulan a los padres de familia ante estas situaciones. Entonces, ¿cómo haría yo para concientizar a los padres de familia de ciertos asuntos, por ejemplo, consumo de alcohol, de sustancias ilícitas en este caso?
¿Cómo Ya. concientizo yo a los Como padres? docente Mira, o como psicóloga o como autoridad, porque también hay, o sea, digo, como autoridad tenemos una función, como docente otra, como psicóloga otra. Ya, como docente, por favor. como docente, ya. Sí. Recuerden que como docentes ustedes tienen ejes transversales en las distintas asignaturas que imparten. Entonces, siempre tratar de como enfatizar, porque digo, todo este consumo de sustancias muchas veces viene desde la familia, desde que se normaliza, porque a veces creemos que en una fiesta siempre tiene que haber, por socializar el alcohol, que es considerado una droga legal. Entonces, yo creo que para concientizar a los chicos, más que estarles diciendo no hagan esto o darles charlas así, busquen siempre videos, imágenes, cuéntenle historias de la señorita tal que no vio esto, que se tomó esto, que luego se murió, o sea, cosas así a ellos les lleva a reflexionar de otra manera. Y tú lo puedes trabajar en tus asignaturas, como te digo, o sea, tu asignatura se presta que como eje transversal, entonces puedes dedicar una media hora de tu clase, hacia un día o toda la clase completa, pero no le estés diciendo no hagan esto, no más el consejo como se lo conoce, sino haz actividades de juegos. Hay muchas actividades que pueden generar, que te pueden ayudar a trabajar esto y el hecho de que tú solo les pongas a dibujar, que dibujen la imagen más triste o la imagen más bonita o algo así, te lleva a ti a saber cómo ellos están pensando. Entonces, una estrategia de cómo trabajar tú como docente, ¿sí? Entonces, como te digo, o sea, como docente tú lo que puedes hacer es trabajar con tu grupo de estudiantes en función de eso. De más que estarles dando consejos, sino hacerles juegos, hacerles actividades que ellos puedan ver otra realidad. No como que se sientan juzgados, reprimidos, sino que ellos solitos vayan analizando, porque con ellos toca trabajar de esa manera. Si tú les haces ver, verás que luego se te acercan y te dicen, Alice, o sea, a mí también me pasa algo parecido, ve Alice, y ellos van rápido. Por eso digo, no hay chicos malos, lo malo es que no saben cómo comunicarse, no saben cómo expresar lo que sienten por sus familias. Y es un trabajo duro, por eso digo, a veces no, la satisfacción que nos queda es que podemos llegar hacia uno, pero que lograste salvar la vida de ese uno, o lograste hacer algo por ese uno. Entonces, eso es Elisa. Sí, buenas tardes. Sí, se le escucha, Berta. Buenas tardes. Gracias. Tengo dos situaciones. La primera, en cuanto justamente al reporte de hecho de violencia, se analizaba desde el punto de vista de que primeramente de pronto le dicen a la docente, ¿no? O a cualquier persona, y necesariamente iba a caer al DC. Pero resulta que nosotros solamente informamos a la autoridad. Y al informar a la autoridad no hace falta un documento bien elaborado, porque para no caer en revictimización, ni siquiera le volvemos a preguntar a la niña, al niño, porque de pronto lloraron en la primera vez y el DC le pregunta, estamos cayendo en revictimización. Y por esa razón el cambio en la ruta de tercera edición, en donde la persona que conoce el hecho simplemente reporta. La hoja de reporte no es difícil, solamente contiene datos informativos de la institución, del estudiante, del representante legal, del presunto agresor y una síntesis de lo que ocurrió. Entonces, en la síntesis, ¿nosotros qué hacemos? Porque al inicio, cuando hubo esto del poner en conocimiento a la autoridad, muchas mamás de pronto decían una cosa y luego le ponían como calumnia al DC. O también había situaciones en donde había una contrademanda. Entonces hubieron muchas situaciones de estas de cuestiones legales. Entonces, por eso en esta tercera ruta lo que se hace es solamente reportar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A nosotros nos decían, a ver, coja el hecho y dígale, a ver, escriba aquí, mamita. Escriba aquí, o sea, lo que tenga que decir. Y se transcribe igualito, entre comillas y en negrillas, entonces no es complicado llenar una hoja de reporte. Claro, el reporte no es complicado, Berta. Sin embargo, en el manual mismo tenemos un informe de hecho de violencia, que es el que va a servir. Sin embargo, también. En la ruta no consta eso, ni en la explicación que está en el libro ese, no consta realmente, o sea, dice que ese reporte se entrega a la autoridad y la autoridad entrega a fiscalía. El DC lo que hace es simplemente el plan de acompañamiento y obviamente la hoja de seguimiento que va al distrito, ¿sí?
Eso dice. Ahora, Sin en embargo, cuanto a en la fiscalía, capacitación, claro, en fiscalía es el punto, porque cuando te ingresan a un proceso en fiscalía, por más de que tú pongas solo lo que te contó ese momento, no pueden llenar, porque te digo por experiencia, cuando vas a fiscalía para ingresar, el sistema mismo te pide muchos datos que se necesitan saber ese momento. Incluso saben querer hasta que se dé los nombres completos y si es posible el número. Y esto de cédula ya no es como se llama algo que pueda en verdad conocerse. Pero sí te piden datos y cómo ocurrió la situación y muchas cosas que a veces en el momento que te cuentan la situación no lo conoces. Entonces, por eso digo, yo sé que en la ruta, que era antes la manito y que ahora es como una manito dada la vuelta, no te especifica que hay que el informe. Sin embargo, en el anexo del manual mismo está el informe de hecho de violencia. ¿Cuándo debe ser llenado eso? Entonces, dejan muchas cosas, tal vez no explícitas, para que sea, y ahí se lo maneja, o sea, pues no se lo maneja adecuadamente. Entonces, eso es lo que se tiene que revisar y yo considero que las personas que están trabajando también deberían tener las reuniones en sus distritos y pedir esta situación de que se revise, porque hay el formato, si es cierto que con el informe de reporte basta, pero ya a la hora de la hora, cuando tú tienes que solventar esos procesos que sí son delicados, legalmente te van a pedir ciertos datos. Entonces, bueno, es verdad. Sí, claro, yo sé que, como tú dices, o sea, sí, yo sé que es lo que te dijeron, lo que manifestaron y lo que se debe de hacer, pero cuando ya nos vamos a los procesos como toca entregar, a veces es un poco complejo. Pero yo agradezco mucho ¿cómo se llama? Tu comentario y de todas maneras, lo que se ha socializado, porque yo estoy segura de eso. Permítame, Sí. sí, yo también he entregado, también tengo experiencia en eso. Realmente no me han pedido así muchos datos explícitos porque uno solamente se informa y la investigación le corresponde a Fiscalía y a las instancias pertinentes. Últimamente ya apliqué eso, ya se entregó un reporte de la maestra, si me recibieron no tengo problema y se siguió la ruta que está establecida ahorita. Entonces realmente sí, en cuanto a capacitación no nos ha capacitado el ministerio realmente. Estamos pidiendo a los distritos que porque sí les han capacitado. No nos dieron, al menos aquí en Quito yo sé que en el sur no han dado absolutamente a nadie. Eso se dijo, pero nosotros tenemos conocimiento de que no sé a quién habrán dado. Por otro lado, también tengo la duda sobre el asunto de las últimas rutas, sobre la disciplina, los atrasos. Las académicas. Las académicas, justamente. Ajá. Entonces, en eso, por ejemplo, se habla de sanciones, pero a los niños menores de 12 años no hay sanciones. Entonces, ¿ahí cómo procede, por favor? Claro, es que esto es en función de los de colegio, ¿sí? Según las faltas de los estudiantes del artículo 330 del reglamento de la LOEI. En cambio, en los niños menores de 12 años, que serían los que están en las escuelas, ahí el DS tiene que llamar al representante y ahí sí les toca hacer un seguimiento. Por eso es que en escuelas no hay inspectores, en los colegios sí. Sí tenemos. Sí tienen, porque sí tenemos. Los inspectores por lo general los designan para los colegios, pero el inspector, ¿qué función cumple entonces? Porque si no tienen esta situación de las faltas de los estudiantes, porque la falta de los estudiantes no se aplica cuando es en escuelas. Pero sí tenemos inspector. Por eso es mi duda y mi pregunta. Claro, no. Me parece un poco de contradicción en este sentido, en función de que si en la escuela, por lo general en las escuelas no ha habido inspectores, porque la función de los inspectores es justamente esta, controlar esto de las faltas de los estudiantes según el reglamento de la LOEI, pero como digo, o sea, es en función de los de colegio, que son los mayores de 12 años. Entonces, en las escuelas no se aplica, y de hecho en las escuelas es otro direccionamiento. Eso es, Berta. Entonces, en los estudiantes de escuela, lo que más se aplica siempre son las reuniones, con que en este caso incluso los docentes tutores es un solo docente, y él mismo es el tutor. Entonces, lo que se hace es la reunión con el representante y haces las actas. Si vuelve a reincidir, ahí sí tienes que informar al DS para que haga el seguimiento y te informe cuál es la situación. Buenas tardes. Muchísimas gracias por los conocimientos compartidos, ya que
como decíamos, nosotros tenemos que estar acorde a lo que necesitamos. Soy maestra de segundo a séptimo y realmente los casos también que se presentan son algunos, por ejemplo, la violencia entre pares. ¿Cuál sería el proceso, el protocolo, una de violencia entre pares? Y también otra inquietud, cuando se pierden objetos y sabemos que existen niños, ¿no? Sabemos que varias veces ha reincidido, se hace acuerdos, pero ¿cuál sería el protocolo en estos casos? Muchísimas gracias. Gladys, en el primero, cuando se trata, como decíamos, justo refiriendo lo que Berta mencionaba anteriormente, en las escuelas no se da un proceso disciplinario. De hecho, nunca puede haber una suspensión ni nada de esto por cuestión de falta de estudiantes. Sin embargo, si hay esta violencia entre pares, se debe reportar al DESE para que el DESE haga una derivación externa para que se brinde el apoyo psicológico en sí a la familia o ver qué es lo que está pasando y trabajar más en estrategias de sensibilización hacia los estudiantes. En cuanto a lo que dices de que se pierden cosas, de igual manera, o sea, tú como docente trabajas tal vez esta parte de la concientización, la socialización, pero sí debes hacer el reporte al DESE para ver qué está pasando en la casa, porque algo está sucediendo. Entonces, pero recuerda siempre en ese reporte, presuntamente el estudiante, así tú sepas, pero no puedes aseverar, ¿sí? Ya, y entonces ahí debo utilizar también el reporte, o sea, la hoja que nos indicaba, sí, ¿verdad? La hoja que consta así. Tú puedes buscar en el internet el modelo de funcionamiento de ese y ahí en los anexos encuentras la hoja de remisión que sirve para los docentes y para todos. Muchas gracias, para muy que amable. hagan el reporte. De nada, Gladys. Internamente nos comentan que, bueno, dice Oscar, que, bueno, los felicita por la información y pues que los hechos, muy puntual, dice 2 preguntas. Los estudiantes conocen la realidad de sus compañeros. ¿Cómo intervenir para que ellos se acerquen al DESE a dialogar? Y 2, ¿cómo defenderse un profesor ante calumnias que el estudiante mencione, ya que la ley ampara al menor? Esto lo menciono porque un compañero se suicidó por sentirse indefenso. Sí, yo digo, la situación a veces por desconocimiento se puede hacer muchas cosas y se puede pensar. Primero, la pregunta era del estudiante, Patia, me acuerdo, estaba pensando en 2 segundos. Bueno, los compañeros, yo me imagino que dice que entre los compañeros conocen la realidad de ellos, ¿no? Entre ellos se cuentan y todo. Claro. Entonces, ¿cómo motivar a que se acerquen al DESE a conversar? Ya me acordé, ya. Entonces, primero, es algo, por eso digo, es algo que siempre se ha visto y se cree que el DESE es el que le ponen al DESE, si te portas mal, le llevo al DESE. Si haces esto, el DESE. Ya va a venir el DESE y van a ver. Entonces, es más como DESE, yo digo, cuando uno trabaja como DESE, como psicólogo, dése la vueltita por cada curso, vaya, diga, a ver, chicos, miren, yo no sanciono, yo no estoy en contra de ustedes, yo soy alguien en quien ustedes pueden confiar. Busquen por lo menos espacios donde puedan ir una media horita a cada curso y den a conocer su trabajo, hagan una actividad lúdica, demuéstrenles, ganen un poco esa confianza de ellos para que se den cuenta que no son quienes les van a juzgar, quienes les van a señalar, para que tengan confianza. A mí me ha dado resultado, siempre me ha dado resultado. A veces, como digo, o sea, hacemos estos tipos de estereotipos de que, el inspector dijo que si me porto mal me lleva al DESE, es que el DESE. Demostrémosles que no somos los malos, demuéstrenles que ustedes están para atender las necesidades de los estudiantes. Y segundo, ¿qué pasa con esto de los estudiantes? Que a veces sí, yo como digo, o sea, todo puede haber y tal vez 1, 2 o 3 o algunos se dejan influenciar por muchas cosas. Pero recuerden, docentes, estimados docentes, no es cuestión de que solo porque el estudiante dijo y ya, sí está el interés superior del niño, pero a su vez también para que hagan este tipo de procesos disciplinarios, se necesita hacer las investigaciones y el distrito no puede decir solo porque él dijo. Además, el DESE también es el encargado o los docentes pueden realizar esta, como digo, o sea, a través de los dibujos, a través de una socialización con el grupo de estudiantes, con las pueden lograr
que ellos hablen y se acerquen, realicen, yo sé esto, yo paso esto, o sea, es para que también digan lo que pasa. No solo porque un estudiante dice, el docente me hizo esto, es verdad, o ya quedó ahí y se cumple lo que él dice, no, o sea, para que haya un proceso disciplinario, muchas veces hasta después de un informe técnico, se llega a decir que no pasa nada. Entonces, no nos dejemos asustar por lo que muchas veces, a veces, comentarios, no, solo el estudiante dice y ya está, y le creen, no, o sea, también, como digo, así como para poder saber que hayan las sanciones, se requiere la respectiva evidencia, lo mismo pasa para que puedan demostrar algo. Entonces, si hacen las cosas adecuadamente, si oportunamente ven que el estudiante está haciendo algo, ustedes reportan de manera escrita, el DS, las autoridades, todos deben poder hacer el debido seguimiento, ¿sí? Sí, Janita, yo creo que también en la parte en la que nos comenta que el docente fue el afectado, realmente es una realidad muy fuerte la que sucede, la verdad. Las leyes prácticamente con esto de los derechos del niño, de que, bueno, en esta época realmente es muy complicado manejar hasta cómo manejas la disciplina en el aula y todo. Y ha habido muchísimos docentes que han sufrido sumarios administrativos por causas injustas. Incluso hubieron muchos suicidios también, como nos comenta el profe Javier, que hubo muchos que le pasó eso a su compañero, y la verdad he conocido también casos que ya estando a punto de jubilarse, uno de los docentes sufrió un sumario administrativo, le enjuiciaron, todo porque le quitó al muchacho de las manos. Me imagino que alguna sustancia o algo le arranchó, y con eso fue un lío. Entonces, yo creo que la única forma en la que podemos resguardarnos es conociendo las rutas perfectamente, haciendo respaldándolos legalmente. No toquen, no les digan, o sea, por eso digo, pueden mantener la disciplina. Sí es cierto que muchos se dicen, ahora no, porque me gritan, no, o sea, no solo es el gritar, también si uno cumple cabalmente y conoce exactamente todo, puede respaldarse. Yo también, por eso digo, he conocido casos donde muchas veces yo vi como un docente hacía algo con un estudiante. Y después de que el estudiante pasó después otra situación, el docente, pues hay casos y casos. Yo sé que no todos son culpables, tampoco no todos son inocentes, habrá casos y casos, pero los docentes ahorita, así como los psicólogos y como todos los que están en el ministerio, deben buscar esta ayuda psicológica si se sienten mal. Como digo, antes de ser profesionales, todos somos seres humanos, y se dejaba antes de lado toda esta parte del solventar mentalmente. O sea, creemos que porque el hecho de ir a un psicólogo a veces se lo asociaba a estar loco, y no es así. Como toda persona necesitamos esa descarga emocional en determinados momentos. Entonces también es buscar esa parte de cómo solventar. Si yo ya siento que estoy mal, que mi trabajo me está saturando, que algo pasa, o sea, voy a buscar la ayuda psicológica para descargar. Tal vez será unas 2, 3 sesiones, 4 sesiones, como sea la situación, porque detrás de cada situación que nos altera, a veces tenemos situaciones personales desde la infancia que necesitamos trabajar. Y una vez que logramos cerrar eso, vemos las cosas diferentes. Entonces, hago también un llamado a eso. Sí, justamente eso te iba a decir. Y bueno, más que nada, justo que lo que decía la profe Berta es que decía, realmente no nos piden ese informe, ¿no? El primer informe. Pero yo creo que sea lo que sea, como docente, traten de cubrirse mucho. Todo por escrito, como dicen los abogados. Vea, todo por escrito. Te diga, no sé si no tiene escrito. Entonces, aunque sea un papelito, mire, esto es lo escrito a mano, escrito a mano, eso vale. Eso nos tú pasó puedes presentar como evidencia. Anita, justamente de la red, y no sé si está por ahí, nos pasó con una docente que ella supo del maltrato físico a un estudiante y le dijo al rector, y el rector no le hizo caso. Entonces nosotros investigamos, bueno, más que eso, revisamos otro caso también, y en este caso en la fiscalía sí le pidieron y no tenía, entonces luego el padre le demandó por calumnias a la docente. O sea, ni siquiera al director, porque el director, obvio, estaba siguiendo un proceso, pero le demandó al director, al docente y eso. Entonces, realmente hay que tener muchísimo cuidado en esto, porque, como les digo, hay muchísimas demandas para los docentes, pero realmente hay pocas garantías también en la parte de... Exactamente, para todos.
del Ministerio de Educación. Créame que el momento en el que usted esté enjuiciado no es que el ministerio vaya y defiende a su docente, no. Realmente se ha llegado al punto de que el culpable es el docente. El culpable es la escuela, ¿no? Porque los padres no tienen o sea, no tienen el conocimiento real de cómo se debe educar a los niños. E incluso les cuento, porque en uno de nuestros cursos tuvimos una docente que un estudiante le llegó a amenazar con un arma. Un estudiante de bachillerato le llegó a amenazar con un arma y ya pues en el distrito le dijeron sí, ya tiene, bueno, tenía todos los procesos, pero hasta ese punto se llegó, o sea, nada más, no pasó nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad, justamente por eso, y les cuento, el día de mañana vamos a estar trabajando derechos efectivos del docente. Vamos a trabajar con el doctor, Renan, vamos a trabajar derechos efectivos del docente. Le llamé en esta tarde, por lo que les conté que la docente que iba a darnos nuestra clase de lineamientos no va a poder por esa situación tan penosa que está pasando. Pero sí quería ofrecer esa temática, porque en realidad ya estamos viendo todas las rutas, los protocolos que hay que hacer y todo, pero también hay que saber ¿qué leyes nos ampara también a nosotros? Sí, porque también les ampara, por eso digo, así como hay leyes para los estudiantes, hay leyes también para los docentes, y es importante conocerlas para respaldarse. Así es, y justamente con estas personas que tuvieron, incluso se suicidaron y todo, pues habíamos conversado con un familiar que decía que cayó en depresión, o sea, 2 años después de que mandaron, cayó en depresión. Por eso digo, o sea, es importante y fue solo por no conocer sus derechos, la verdad. Fue por no conocer sus derechos y por callarse y no decir nada. Y ya bueno, entonces mándeme y todo eso. Y le mandaron y pues ha sucedido casos así. Y realmente es necesario esa clase. Yo creo que va a ser una clase muy, muy, muy buena para nosotros. Saber cuáles son los derechos efectivos de nosotros como docentes. Claro, sí. Y como tú referías, Pati, perdona que te corte, se me iba la idea. Es que sí, yo sé que Berta dijo que tal vez entregó y con solo ese reporte, pero créanme que ya estando en instancias legales para uno poder solventar bien, no es cuestión nomás, le van a decir, o sea, digo porque yo lo he pasado, tal vez no sé si en otra fiscalía o en algo, pero a veces hasta con los abogados mismos a mí me ha tocado ponerme firme, si usted no me firma, yo no me voy, y si usted me dice que no es así, entonces póngame su nombre aquí, porque han pedido, me dice, no le puede ingresar el trámite porque no tiene la fecha, el día exacto. Entonces le digo, pero eso no me dijo el estudiante y no puedo estarle preguntando, entonces no, ¿cómo le ingreso? Y me han mandado regresando, por eso digo, a pesar de todo eso, lo he pasado, por eso lo comenté, porque digo, uno tiene que saber solventar, y incluso desde el distrito mismo, cuando han revisado los procesos disciplinarios, por una palabra que tal vez no se entienda o no se comprenda, el proceso se cae. Y lo he vivido también, entonces por eso digo, hay distintas realidades, distintos contextos, pero lo que estamos aquí es simplemente dando las sugerencias y las recomendaciones en función de lo que se conoce y de buscar también el bienestar y el respaldo para la persona que está haciendo el proceso. Buenas tardes, muy complacida por escuchar desde el día lunes todos estos temas, pero yo tengo dos situaciones. En este momento que estoy escuchando del tema que está abordando en este momento, es verdad, cuando hay maltrato hacia el niño, se prenden todos, se activan todo en favor de los niños, sin ser verdad. Pero así también como se activa todo a favor de los niños, también nuestro distrito al que pertenecemos o el ministerio, también debería activar algo en defensa de los maestros. Porque hace años me pasó una situación. Bueno, no fui yo la agresora, fueron los padres, pero la abuelita quiso inculparme a mí, pero yo no tuve quien me defienda. Además que mi directora, mi subdirectora, que estuvieron conmigo, pero imagínense, eso digo, para los niños sí se activan todos los protocolos, vino la fiscalía, vino la DINAPEN, y nosotros, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos defiende? No hay un abogado en el distrito, en el ministerio, que diga, a ver, yo vengo a representar a la docente. Nosotros, de nuestro bolsillo, tuvimos que ver un abogado para defendernos nosotros. Entonces hay algo que al Ministerio de Educación está haciendo falta, el defendernos a nosotros cuando somos inocentes de las cosas. Eso no me parece justo, que solamente, o sea, yo sé, nosotros debemos proteger a los niños, está bien, pero también
los docentes necesitamos ser protegidos. El año pasado, una docente en nuestra institución fue agredida con epítetos peyorativos, pero, ¿qué diré yo? La maestra lloraba, el DC actuó, pero no se pudo sancionar a nadie. ¿Por qué los niños sí nos pueden insultar y nosotros no podemos ni siquiera levantar la voz? Y nosotros debemos callar los insultos, las amenazas. Y los niños, eso me parece que no está bien. El ministerio también debería ampararnos a nosotros como profesionales. Mi segunda inquietud, y es una pregunta directa, en cuanto a la falta grave y leve que le escuchaba, que no se pueden revisar las mochilas de los estudiantes, ¿es solamente en el caso que tengan la droga o el licor? ¿O es en cualquier caso que nosotros no podemos revisar las mochilas de los estudiantes? En ningún caso pueden revisar. Porque yo sé, como yo lo entiendo, o sea, yo digo, a veces, hasta a mí me ha pasado que muchas veces dijeron cosas que no eran, pero todo surge más allá, o sea, digo, muchas veces va desde la influencia mismo de los padres mismos, ¿sí? Porque como digo, o sea, los niños, niñas, adolescentes, todavía son muy influenciables, muy manejables por distintas cosas. Y en sí, como son un grupo vulnerable por ser menores de 18 años y todavía no son responsables de sus actos, por eso es que todos los beneficios van a favor de ellos. Sin embargo, no solo porque ellos digan sí o no, pueden pasar las cosas. Como digo, es importante dejar este precedente. Si la docente fue agredida y hubo más personas en ese momento, pues yo cojo agua, afición mano con fecha tal, en presencia tal, el estudiante tal, con tal, dijo tal nombre, y a los que estuvieron acá al lado, pues les hago que me pongan su nombre y su allá, y tengo ese documento y presento a la autoridad. La autoridad tiene la obligación de mandar ese informe al distrito y que se dé también un proceso disciplinario. Incluso la docente puede ser, por eso digo, es que muchas veces desde las autoridades mismas no cumplen los protocolos como debe seguir, porque también hay una ruta que protege a cualquier miembro de la comunidad educativa si es ofendido con palabras. O sea, solo el hecho de que le hayan agredido con palabras ya es violencia. Y eso debería haber sido reportado y debería haberse seguido, porque por más de que sea un menor de edad, también cuenta con un representante donde le pueden obligar a que asista a un proceso psicológico para que él, por lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, esa era una. Y la otra, lo que tú me referías sobre que era la pregunta de las rutas, ¿era, no? Sí, de las faltas leves y graves. Ah, ya, de las faltas leves y graves. En función de las faltas, como dije, o sea, para los mayores de 12 años sí se pueden aplicar este reglamento de las faltas, pero para los menores de 12 años no, porque los menores de 12 años son inimputables y no son responsables de sus actos. Entonces, por ellos, eso está desde, como digo, desde la Constitución, desde el Código de la Niñez, viene toda una normativa que está por encima de todo. Sin embargo, para los que ya están en los colegios, que es a partir de los 12 años, ellos pueden ser sancionados. Y algo más me decía sobre las faltas. De las mochilas, me parece. Sí, no puede revisar la mochila si no está su representante. Porque, como digo, son inimputables y no son responsables. A partir de los 14, 15 años, ya no son responsables, pero son inimputables. Entonces, a su vez siguen todavía considerados como no responsables y su responsable es su representante. Entonces, las pertenencias no puede revisar nadie a excepción los bolsillos de el representante. Nada, porque estaría violentando su derecho al interés. Lo que pasa es que por encima de todo está el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces eso consta en el Código de la Niñez y consta en la Constitución y todo eso. Entonces, no, o sea, por eso yo les entiendo, pero lastimosamente desde arriba, desde los reglamentos, están muchas cosas que han venido, o sea, con esto. O sea, yo por eso digo, se ven muchas reglas, pero no se puede. O sea, ni así sea, no drogas, ni sea que se roban, no, porque al momento que tú haces eso, se cae el proceso. No puedes, o sea, no puedes hacer eso. Incluso el padre de familia te puede demandar por violar la intimidad.
Y como es un menor de edad, tiene las de ganar, o sea, Sí, eso es sí. verdad. Incluso, bueno, lo que tú dices, Anita, es cierto, y también hay mucha responsabilidad o irresponsabilidad de los directores, rectores, y Que no les te gusta cuento hacer los esto porque, procesos. ajá, te cuento esto porque, bueno, hemos trabajado con muchos docentes y los casos que se han escuchado, por lo general es que algunos directores, rectores, pues dicen o hacen caso omiso, o no hacen, y es como que, profe, por Dios, haga un escrito y déjele, a ver, si le recibe la secretaria no Sí, importa, pero usted tiene por su eso digo, es lo principal siempre tener la evidencia física de que yo cumplí mi obligación y puse en conocimiento. Con mi recibido llega a pasar otra cosa, yo tuve. Entonces, quien cae en negligencia es la autoridad que no cumplió, porque tanto autoridades, docentes tienen funciones, o sea, no he hecho porque yo no quiero, no. O sea, al momento que se da, porque tarde que temprano pasa alguna otra situación, yo puse en conocimiento. Los Entonces, tú te rectores solo libras. dicen, no, es que no sabía, no me dijo. Y práctica Eso. cómo le demuestra que sí le dijo. Entonces es importante eso. Exactamente. Uno, y lo otro también, en el caso de violencia, igual los rectores, algunos no comentan, por ejemplo, hay casos en los que ya les faltan el respeto, les quieren pegar, les dicen malas palabras y todo, y bueno, el director dice, bueno, ¿sabe qué? No nos hagamos lío, que no sé qué, y no sé cuánto. Esto es un caso real. Y luego la misma señora vino y le golpeó a la profesora delante de todo el colegio. A la segunda vez, ¿no? Por no eso haber mismo hecho, digo, sí. le golpeó O a la sea, por no profesora. haber puesto en conocimiento desde el principio. Por Ajá. eso digo, hay que ser muy firme, tanto puede ser autoridad, puede ser docente, puede ser el DC, pero la autoridad está en la obligación de poner en violencia, como no hay mediación. O sea, no es que, bueno, le pongo para comprobar, no, o sea, cualquier situación de violencia tiene que ser puesta en conocimiento y tiene que seguirse el debido proceso, porque si no se cumple eso, lastimosamente se siguen vulnerando derechos y se siguen saltando procesos y siguen más los perjudicados. Incluso si la autoridad no quiere poner y usted como docente ha sido ofendido, váyase con ese oficio de que le intentó poner y con que le ponga a cualquier persona que esté al lado, que le ponga abajo el recibido, y con eso pudiera ingresar la solicitud en distrito. Incluso ahora esas solicitudes por cualquier situación se pueden ingresar en línea. Igual hay situaciones en las que los docentes no ponen la denuncia o no dicen nada por temor o están amenazados. Como nos decía Claro. mi profe, en estos días decía, yo vivo en un sector muy, muy complicado aquí en el sur de Quito y pues le tienen amenazada, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual tratar de poner ya en conocimiento de la parte de las autoridades. Sí, y si pero hay esta también en la amenaza, parte también legal, se puede dar al la distrito fiscalía. conocimiento y a la fiscalía. Claro que sería también un proceso legal donde entraría ya el gasto personal porque le tocaría buscarse un abogado, pero ante todo está salvaguardar su integridad, e incluso por esta situación, si está amenazada, puede pedir el cambio de institución educativa con el proceso que estaba, y ahí, o sea, por eso digo, o sea, son muchas las cosas que uno, como digo, o sea, uno ante todo tiene que pensar que sí es profesional, pero primero está su bienestar y su salud. O sea, y yo cuando ya me estoy dando cuenta que algo está pasando, trabajo en mi salud. Decía, no, tengo que aprender a poner un límite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Cómo le va, Fernando? Otra vez nos vemos. Otra vez. Sí, aquí estamos otra vez, Sí, Neona. me acuerdo. Ya listo. Sí, no, quiero opinar algo con respecto a los casos hechos de violencia entre pares. Decía una compañera, dice que no se puede sancionar a los estudiantes, pues como quien dice, de la básica, ¿no? Solamente lo que es de bachillerato, usted lo acaba de decir, a partir de 12 años, ¿verdad? Pero yo como de ese, lo que siempre he trabajado justamente en instituciones, pues, instituciones grandes, nosotros hemos trabajado justamente lo que son círculos restaurativos, ¿sí? El círculo restaurativo justamente es como quien dice, no directamente hacerlo culpable al estudiante, simplemente nomás, como dice, como la palabra mismo lo dice, restaurativo es reparar el daño causado por ese estudiante, hacer lo que ese estudiante que se haga responsable de lo que ha hecho, entonces obviamente se trabaja en ese sentido. Porque claro, también igual así, en los colegios también. Exactamente, también se trabaja justamente con círculos preventivo cuando antes que ocurra una situación. En este caso, si ya hay justamente en ese caso hecho de violencia entre pares, obviamente se hace el círculo que lo que es ¿cómo se llama? Preventivo o reactivo, que en este caso sería, ¿sí? Asimismo, en vista, dependiendo de la situación, si llega a generar otra vez la misma situación,
ya se hace lo que son las reuniones restaurativas, que en este caso ya va justamente lo que son autoridades de la institución. Las derivaciones, caso, tal vez puede ser que padre haya de alguna familia, situación familiar. Exactamente, ahí se aplica todo, entonces son las reuniones restaurativas. O sea, y me ha funcionado totalmente en este sentido, trabajar en esta forma, porque incluso Sí. en la guía mismo dice la de La hecho de guía, violencia, ajá. está, los círculos restaurativos se trabaja bastante en ese La sentido. prevención ¿sí? integral también habla justamente y tiene que ver justo con los círculos restaurativos y el eje de promoción y prevención que está. Entonces, por eso digo, sí, lo que pasa es que a veces sí se les dificulta porque lastimosamente en algunas instituciones no ha habido de ese. Entonces no pueden tener este soporte. Muchos compañeros, dice docentes, dice, pero yo cómo hago, tengo miedo de reportar, tengo miedo. La palabra es fácil, es sencilla, simplemente guiarse a lo que dice el marco legal. Apliquen los artículos que están ahí está, usted no tiene por qué preocuparse. Mientras usted aplica los artículos que dicen ahí, usted no tenga miedo a nada, reporte el caso. Y ahí el caso como quien dice, el DS, yo como DS obviamente tenemos que trabajar también, nosotros también trabajamos por medio de artículos, trabajamos con el Código de la Niñez y Adolescencia, trabajamos con las rutas y protocolos, dependiendo del caso, si hay violencia sexual, violencia psicológica, o también con rutas y protocolos de uso y consumo de sustancias. Bueno, usted también ya lo digo, también el marco legal. Exactamente, trabajamos con eso nomás. Simplemente digo, no hay que tener miedo, simplemente nomás hay que leer un poquito más y guiarnos nomás con lo que dice la ley. Hay que leer un poquito más nomás. Sí, nos toca leer bastante, constantemente. Claro, muchas gracias, Fernando, por tu aporte. Ok, pasen bien. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Gracias, mi querida Dianita. Bueno, este tema, sí es demasiado de comentar, porque en realidad creo que todos en alguna situación se ha vivido en alguna situación así. O sea, todos como maestros hemos visto la realidad de los niños en familia, la realidad de la violencia, se ha visto de frente todo lo que tiene que ver drogas, alcohol y bueno, realmente... Y son temas muy demandantes que ahorita en la actualidad es, como dices, sí, yo leí por ahí un mensaje que decía qué pasa cuando tenemos casos de droga en escuelas, que también hay el caso, ahorita son niños a veces y sí, lastimosamente es también ahí vienes de una problemática social, donde muchas veces si su familia vende droga, expende droga, él cree que es normal y va creciendo con esa idea. Entonces, ese pensamiento equivocado de estos niños es lo que lastimosamente toca trabajar, porque si ellos no concientizan y se dan cuenta, creerán que su realidad era normal. Entonces, pero como vuelvo y repito, o sea, por más de que digamos, sí, tal vez es 12 años y no tiene 12 años y está, pero eso está en la ley y como dijo Fernando, o sea, siempre tratar de leer, conocer y principalmente respaldarnos en los procesos adecuados. Cuando yo me salto un proceso o no hago adecuadamente, ahí vienen los conflictos que lastimosamente ahí no se da bien las cosas. Sí, muchas gracias a todos. Como Pati lo decía, es un tema, todo esto de las rutas son temas súper complejos que requieren mucha paciencia, pero créanme, o sea, uno tiene que luchar, hacer lo posible por dar todo, por hacerlo adecuadamente, cumpliendo cada paso y nunca desfallecer, porque a veces digo, el momento que se nos complican las cosas, sí, a veces decimos, no, ya no puedo más, pero lo que logremos hacer bien y así, como digo, así se logra llegar a 1 o a 2, el cambio de vida de esos niños, niñas y adolescentes será lo que a nosotros como seres humanos nos dará esa satisfacción del trabajo cumplido, más allá de que nos agradezcan o no. O sea, es eso. O sea, cuando uno hace las cosas con amor y verdaderamente ama lo que hace, uno trata de hacer lo mejor posible, pero siempre instruyámonos, actualicémonos, leamos y estemos conscientes de los reglamentos.